Se avecina un engaño cósmico de increíbles proporciones astronómicas que no vendrá como una falsa doctrina, una nueva secta o una filosofía diferente, sino que involucrará un liderazgo global comprensivo respaldado por poderes sobrenaturales y capacidades que asombrarán a la humanidad con señales, maravillas y milagros prodigiosos. Este periodo es mencionado en la Biblia más veces que cualquier otro, incluyendo el tiempo de Jesús. Desde que Jesús subió al cielo, la humanidad se pregunta cuándo será su anunciada segunda venida al mundo y el final de los tiempos, y qué señal habría de ello. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: «¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Mateo 24:1. Lo primero que Jesús quiso que sus discípulos comprendieran es que la principal señal sería el engaño. Mateo 24:4. Cuando en la iglesia de Tesalónica se oyeron rumores acerca de que el día del Señor había llegado, el apóstol Pablo les pidió que no se dejaran engañar, pues antes debían suceder dos cosas: la apostasía y la manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. La apostasía es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento. El anticristo es el encargado de llevar a cabo y culminar ese engaño. Es perturbador pensar que muchos creyentes van a ser engañados, pero ¿qué clase de engaño sufrirán los escogidos? Obviamente no será solo por medios de filosofías o desviaciones teológicas, sino de señales sobrenaturales que involucrarán manifestaciones físicas de poderes satánicos que convencerán a millones de personas de que lo que están viendo u oyendo es verdad. Esto significa que en ese tiempo la facultad de discernimiento de muchos cristianos estará adormecida, anestesiada o cauterizada. El gran engaño religioso, señales y milagros. Si Satanás tiene el poder de duplicar los milagros de Dios, es lógico que las señales, prodigios y manifestaciones sobrenaturales no pueden ser usados para distinguir la verdad de su mentira. En otras palabras, es imposible determinar si alguien es algo bueno o es algo malo, basado con su capacidad de producir señales y milagros. ¿Cómo entonces es posible determinar lo que es verdad o mentira? Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús que realizara señales y milagros para demostrar que él era el Mesías, les contestó. Algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron: «Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya». Jesús les contestó: «Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra». Mateo 12:38. Jesús puso en evidencia la naturaleza de aquellos de quienes venía tal petición, gente malvada y adúltera, que no reconocían al Mesías en Jesucristo, identificándose así con las palabras del apóstol Juan, quien advirtió a la iglesia del siglo I y a quienes viven en estos tiempos últimos: es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Primera de Juan 2:22. Por eso, sabiendo que Satanás podía limitarlos de alguna manera, hizo a un lado los milagros y señales que los judíos le pedían. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda agua del río se convirtió en sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas los magos egipcios hicieron lo mismo. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir a todo el país. Pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo. Éxodo 7:10. Es asombroso el poder que tiene Satanás. Erróneamente, muchos no creen que él y su enviado pueda hacer milagros y señales como los que narra la Escritura, pero estas muestran claramente cómo él puede transformar cosas muertas o inanimadas, como un bastón de madera, en serpientes, el agua en sangre, y hacer que seres vivos como las ranas le obedezcan. Ciertamente, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9.
De esta manera ha tratado de confundir, sembrar duda y desviar la atención del mundo y de muchos que alrededor del mundo le buscan hacia el falso Mesías, Anticristo y sus propósitos destructivos y malvados. La Escritura revela que al Anticristo se le permitirá infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Apocalipsis 13:15. Es obvio que a través del Anticristo, Satanás pretenderá influenciar al mundo para que lo adore y para ello se valdrá de milagros y señales que convencerán incluso al más escéptico de que el Anticristo es alguna entidad sobrenatural extraterrestre. Milagros o profecías cumplidas. El engaño de los milagros y la superioridad de la profecía son temas tratados de manera recurrente en las Escrituras. El apóstol Pedro fue testigo presencial de incontables milagros de Jesús. Sin embargo, consideró más importante la palabra de Dios que todos los milagros que vio. Él llamó a los creyentes a no ir tras los sutiles cuentos supersticiosos, sino a prestar atención a la palabra de Dios y de los profetas. Segunda de Pedro 1:16. A su vez, el apóstol Juan advierte ante lo que parece haber sido una amenaza de la fe de muchos en los comienzos a la iglesia cristiana y que no era otra cosa que la proliferación de falsos profetas, y llama a los creyentes a ponerlos a prueba y poner en evidencia su falsedad frente a la palabra de Dios. Apocalipsis 2:2. La misma historia profética de la mayor evidencia del poder de Dios al registrar el cumplimiento de cientos de profecías, demostrando así su poder y santidad. Es fascinante la manera como Dios apela a su habilidad profética como una prueba de su deidad, burlándose de los falsos profetas y de sus dioses falsos por no poder igualarlo. El mismo Moisés, después de los incontables milagros que Israel había presenciado en el desierto durante el camino a la tierra prometida, concluyó que fue Dios quien reveló sus obras al pueblo de Israel. Salmo 103:7. La profecía es el testimonio de Jesús. Durante la última cena con sus discípulos, la noche anterior a su muerte, Jesús apeló también a su capacidad profética como una prueba de su deidad. Juan 13:19. Los discípulos entenderían que, al predecir Jesús al traidor, confirmaría que era verdaderamente el Hijo de Dios. En Jesús se cumplieron no solo sus propias profecías sobre Él mismo, sino también las profecías que acerca de Él se habían hecho desde tiempos antiguos. De acuerdo con el apóstol Pablo, nada de lo que los ojos pudieran ver podría infundir fe a nadie, pues ésta solo viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Jesús ya lo había establecido antes, cuando narró la historia de Lázaro y el rico. Él, Lázaro, respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham les dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Lucas 16:27. La fe no proviene de ver milagros, señales o prodigios, sino por oír la palabra de Dios, pues ella es, y no los milagros, la que tiene el poder de convertir a las almas perdidas y sostener la vida espiritual de los que han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23, y que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hechos 20:32. Además, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Apocalipsis 19:10. Así que es la profecía y no los milagros los que dan testimonio de Cristo. La confusión de la nueva era, rapto o evacuación cósmica. Los profetas de la nueva era han escrito muchos libros mencionando que viene un tiempo cuando millones de personas serán evacuadas del planeta debido a que, según ellos, sus mentes no son compatibles con los de la humanidad moderna. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Es interesante que, según la nueva era, serán los extraterrestres los que evacúen a estos millones de personas que no concuerdan con la Madre Tierra ni la conciencia universal.
pues enseñan que el rapto bíblico y esta evacuación son lo mismo y que Jesús y Pablo anunciaron este evento protagonizado por estos seres. Este evento terminaría con la era de Piscis e iniciaría la era de Acuario. Según la nueva era, esta evacuación será de quienes no concuerdan con su pensamiento ni aceptan la intervención extraterrestre y que por ende impiden la revolución de tierra. De esta manera engañará a los que se pierdan por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos, siendo condenados por ello. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal, 2 Tesalonicenses 2:10. Pero según la Biblia, el rapto o arrebatamiento representa la evacuación de los cristianos desde el tiempo de Pentecostés y antes de que Dios juzgue al mundo, en un acto que traslade a los fieles de un lugar donde la polilla y el óxido destruyen, Mateo 6:19, a otro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, Apocalipsis 21:4. En esta nueva dimensión a la que serán trasladados los fieles no habrá muerte, enfermedad o dolor, pues estas solo son resultado del deterioro de la materia dentro del cuerpo humano, lo cual ocurre debido a la irreversible y universal ley de la entropía o segunda ley de la termodinámica. Esta ley opera al interior de la dimensión espacio-tiempo-materia y su efecto se manifiesta en el decaimiento constante del universo, Isaías 51:6. El cielo, por tanto, debe ser independiente de la dimensión espacio-tiempo y completamente diferente a la de un ovni o la de cualquier planeta sujeto a la ley de la entropía. Consecuentemente, la enseñanza de que el rapto y la futura evacuación cósmica son la misma cosa no puede ser cierta. Así que el anuncio de la llegada de extraterrestres será usada solo como una explicación para justificar la desaparición de millones de cristianos del planeta. La manipulación genética, la fabricación de la vida. A mediados del mes de mayo del 2010, el mundo fue sacudido por la asombrosa noticia de que una nueva vida había sido sintetizada en el laboratorio del Instituto James Craig Venter. Sus equipos combinaron las 4 proteínas necesarias para producir una nueva forma de vida. Las reacciones fueron de asombro, alegría y terror. Algunos han visto en este experimento futuros prospectos de curación de enfermedades y de extensión de la vida humana. Otros perciben el peligro de la creación de nuevas enfermedades o epidemias que podrían propagarse por todo el mundo y constituirse en una amenaza para la especie humana. Pero el peor panorama a la que se enfrenta la humanidad es la posibilidad de que sea el inicio de la fabricación de seres humanos híbridos, mediante procesos similares a los de la producción de alimentos genéticamente modificados. Un ser humano improvisado sería una total e inconcebible afrenta contra Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Cualquier modificación del genotipo humano básico sería una terrible blasfemia. La Biblia revela que en los días anteriores al diluvio en tiempos de Noé ya se habían realizado este tipo de experimentos, contribuyendo a la perversión genética y diabólica que ocasionó el terrible juicio de Dios y que culminó con el diluvio universal, en el cual solo Noé y su familia fueron salvados. Génesis 6:1. Antes de explorar las ramificaciones de este moderno proyecto genético y diabólico, es necesario comprender qué es lo que se ha logrado exactamente hasta este momento. Desde hace algunas décadas, el Instituto Craig Venter ha estado trabajando para entender la complejidad del código ADN humano. Al comienzo sus motivos no eran muy claros, pero a partir de la publicación de su artículo en 2010, estos ya han salido a la luz. La ciencia genética ha aumentado en gran manera nuestra comprensión del mundo biológico. Nos ha capacitado para poder leer el código genético de organismos de todas las ramas de la vida mediante la secuencia de las 4 letras que conforman el ADN. Secuenciar los genomas es ahora una rutina, generando información sobre miles de genomas. En esencia, los científicos están digitalizando la biología al convertir las letras A, C, T y G de la formación química del ADN en unos ceros de un programa de cómputo, pero se podrá revertir el proceso y comenzar con los unos y ceros del programa para definir las características de una célula viva. En química, una vez que la estructura de un nuevo componente químico se ha determinado, el siguiente paso crítico es tratar de sintetizarlo, es decir, reproducir su composición y sus propiedades en el laboratorio. Así, la estructura sintética tendrá la misma función del material original. En el campo de la genética aún no se ha dado este paso,
pues las estructuras han sido determinadas leyendo el código genético, pero no han sido verificadas por síntesis independientes. En 2003, el Instituto Craig Venter logró sintetizar exitosamente un pequeño virus que infecta a las bacterias. Un virus no se considera un ser vivo porque no está conformado por células y tampoco puede autorreproducirse. Para ello necesitan unirse simbióticamente, es decir, asociarse a otro ser vivo, secuestrando células que pueden reproducirlo. Una vez el virus se une a la célula, la engaña haciendo copias del ADN del virus para que se integre con el material genético del anfitrión y reproducirse a sí mismo. Este es el camino que usa el virus para crear enfermedades, deformidades y toda clase de males. En 2008, el mismo equipo de científicos logró sintetizar un pequeño genoma bacteriano, aunque no fue posible activarlo con una célula. Sin embargo, este mismo equipo de científicos, dirigidos por los doctores Craig Venter, Hamilton Smith y Clyde Hutchinson, logró crear la primera célula bacteriana sintética. A esta célula la llamaron el genoma micoide microplasma, el cual tiene la estructura química definida más larga, 1.08 millones de pares base, jamás sintetizada hasta ahora en un laboratorio. La manipulación genética en la historia. Los gigantes no fueron el único resultado de la antigua manipulación genética, pues hubo un tiempo en el que se manifestaron todo tipo de perversiones y desviaciones que produjeron mutaciones de las que surgieron criaturas horribles y monstruosas que se convirtieron en objeto de la adoración humana. Es difícil pensar en estas criaturas como la simple obra de la imaginación humana, pero al respecto hay una gran evidencia de que existieron como producto de la manipulación genética derivada de la unión de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra. Aun cuando no está incluido en el canon de la Biblia, el libro de Jasher es mencionado en el Antiguo Testamento. En sus páginas se habla de los ángeles caídos como jueces y gobernantes. Y sus jueces y gobernantes se mezclaron con las hijas de los hombres, tomando mujeres entre ellas a la fuerza, de acuerdo con sus gustos. Y en esos días los hijos de los hombres tomaron del ganado de la tierra, de las bestias del campo y de las aves del cielo, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con otras especies para provocar al Señor. Y Dios vio que toda la tierra se había corrompido y que toda carne se había corrompido, tanto de hombres como de animales. Jasher 4:18. Además de mencionar las posiciones de autoridad que ocupaban los ángeles caídos, el fragmento del texto hace alusión a las prácticas aberrantes de la mezcla de especies con el propósito de provocar al Señor, lo cual indica que era una acción deliberada, pues dice que actuaban a la fuerza, que rebasaba los límites impuestos por Dios a su creación, y solo seres que se atreven a desafiar su autoridad podrían hacerlo. Estos seres, sin duda, eran los ángeles caídos que habían acompañado a Lucifer en su rebelión y en su propósito de corromper la creación de Dios. Entre las prácticas paganas del mundo antiguo existe un sorpresivo despliegue de desviaciones genéticas, seres cuyos cuerpos eran parte animal y parte humana de las mitologías, Babilonia y Asiria, leones alados con cabeza humana, egipcia, la esfinge y la mayoría de su panteón de dioses, griega y romanas, sátiros, centauros, minotauros y sirenas. Algunos textos antiguos mencionan a seres que llegaron del cielo y que les enseñaron artes y conocimientos que llevaron a los humanos de aquel entonces a adorarlos a ellos y a las criaturas que engendraron o produjeron como dioses y protectores. En el Nuevo Testamento se resume una depravación histórica. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber hecho conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Romanos 1:18.
El ser humano ha rechazado el conocimiento revelado por Dios como creador y ha escogido más bien adorarse a sí mismo y al mundo natural. Esto ha llegado a ser así porque la humanidad adora su propio conocimiento y los ángeles caídos han seguido alimentando su ego y orgullo. Estos seres espirituales maléficos se han manifestado al ser humano como sus protectores, pero realmente los han convertido en sus esclavos. Ellos toman al ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza y tratan de convertirlo y rebajarlo al nivel de los animales. Toda esta estrategia es motivada por las pasiones del poder y el control que gobiernan la naturaleza humana. Mateo 20:25. Consideraciones espirituales. A partir del experimento exitoso del Instituto J. Craig Venter, nada volverá a ser igual. La célula sintetizada ya podrá replicarse una y otra vez y servirá de punto de partida para otros muchos experimentos que sin duda vendrán. Este hallazgo, que debería ser celebrado, no deja de preocupar. Ya se empiezan a vislumbrar los oscuros planes para comenzar a modificar a los seres humanos y fabricar supersoldados gigantes, intelectuales, esclavos y zombis, cuyas mentes serán controladas y capaces de fraguar y hacer cualquier cosa. Cuando una ingeniería más avanzada en este campo entre al escenario, nadie podrá predecir los resultados excepto los horrores del mundo antiguo que estarán a punto de ser repetidos, pues la manipulación genética no es algo nuevo. Este famoso laboratorio no le ha dado la verdadera importancia a las implicaciones y alcances éticos, morales, sociales y espirituales de su proyecto, y muy pronto enfrentarán los resultados de sus experimentos que los conducirán a cometer atrocidades y accidentes humanos. El prestigio académico les demandará que se mueven con rapidez, empecinados en que su proyecto alcance su máxima extensión. La historia se vuelve a repetir. Ya en una época anterior, el genoma humano fue alterado por el poder maléfico en la dimensión satánica. Esta actividad duró casi un milenio, antes y después del diluvio universal en tiempos de Noé. Antes de la aparición de la especie humana, la Tierra fue habitada por una raza no humana, a la cual la Biblia llama los Refaim, que eran monstruos genéticamente deformes y mutantes, cuyo fin será la oscuridad, como el mundo en el que vivieron. Tal vez la clave profética en esta área proviene de las mismas palabras del Señor Jesús. Él les hizo a sus discípulos una declaración que ha sido mal comprendida o interpretada, ignorada o simplemente no enseñada apropiadamente en los principales centros de formación. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:36. Esa declaración se refiere al mundo antediluviano y de manera directa profetizó que las condiciones sociales y culturales de ese periodo de la historia volverán a repetirse en los días que anteceden a la tribulación. La mezcla de especies. Los experimentos para producir humanoides están siendo desarrollados desde hace algún tiempo con el propósito de, según los científicos, beneficiar a la humanidad mejorando su bienestar y su longevidad. Cuando el ser humano cruce realmente el umbral de la creación de inteligencia artificial implantada en las máquinas, obtendrá el poder que los griegos asociaron con sus dioses y será el tiempo de los llamados cyborgs, mezcla de humanos y máquinas. Hay quienes argumentan que es posible hacer inmortal al ser humano y mejorar su inteligencia, habilidades y resistencia para convertirlos en dioses. Uno de los experimentos que más se han mencionado es el de la hibridación de animales con propósitos comerciales. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Wyoming han desarrollado la manera de mezclar el ADN de una araña con el de un chivo, incorporando los genes de la seda para producirla en grandes cantidades y atender diversas necesidades. Debido a su fuerte elasticidad, la fibra de la seda podría tener diferentes usos médicos, como el tratamiento de ligamentos artificiales y tendones, sutura para los ojos y reparaciones de la quijada. Otra aplicación de este producto es la fabricación de chalecos antibalas y bolsas de aire en los autos. El apóstol Pablo explica que en los últimos tiempos el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9, con los que engañará a millones de personas. La clonación.
En Escocia, en 1996, se realizó el primer experimento de clonación exitoso. A partir de una célula tomada de una oveja saludable de 6 años de edad, la oveja Dolly apareció como resultado de la manipulación genética en el laboratorio. Se aisló el ADN de un óvulo de oveja hembra y en su lugar se implantó el ADN de una célula de oveja macho. Un clon es una copia genética idéntica de un organismo vivo. Es como tener un gemelo. El proceso para concebir un clon está dentro del campo de la ingeniería genética. El ser humano solo puede manipular el ADN, no puede crearlo. Toda la información ya está allí. Así que el caso de Dolly no fue una nueva creación, pues solo se usó lo que ya existía. Sin embargo, la manipulación está sujeta al acierto y al error. En el caso de Dolly hubo 277 intentos fallidos antes de que el experimento fuera exitoso. Desgraciadamente, esta oveja no duró mucho y murió a los 6 años. Esto tuvo una razón. Los cromosomas en el ADN están programados para morir. Hebreos 9:27. Si la clonación de una abeja requirió tantos intentos y esfuerzos, ¿cuánto requerirá la clonación de un ser humano? ¿Cuánto tiempo vivirá un ser humano clonado? Otro tipo de clonación es a través de la reproducción de células madre. Estas son las principales células de un ser vivo y tienen la capacidad de autorregenerarse, es decir, de hacer copias idénticas de sí mismas, así como de cualquier otro tipo de células que forman los órganos de ese ser vivo, como de la piel, los huesos, el corazón, los ojos, etc. Esto significa que cualquier célula u órgano dañado puede ser regenerado a partir de este tipo de células, pues en ellas se encuentran todas las instrucciones genéticas para hacerlo. El horizonte de la medicina parece ilimitado a partir de las investigaciones con células madre y de los descubrimientos derivados de ellas, abriendo la posibilidad de reparar órganos como el corazón, reemplazar las células cerebrales afectadas por el Alzheimer o el Parkinson, restaurar una espina dorsal afectada por la parálisis, etc. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble de sanarse a partir del uso de células madre. Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial, científicos de la Alemania nazi adelantaron experimentos de manipulación genética, muchos de los cuales fueron continuados en la posguerra por las naciones que triunfaron. Actualmente se libra una intensa batalla contra diversas enfermedades como el SIDA, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, la distrofia muscular, la fibrosis cística, la leucemia, entre otras. Hay grandes avances en algunos de estos frentes y eso es una buena noticia, pero el lado malo es que muchos de ellos involucran la manipulación genética. La doctrina del humanismo ateo está permeando el mundo y la protección que brindan los principios éticos y morales están desapareciendo. Se repetirán de nuevo los experimentos que los nazis realizaron. ¿Quién los detendrá? La edición de abril de 2013 de la revista National Geographic publicó recientemente un artículo titulado Trayéndolos de nuevo a la vida, en cuyas primeras líneas decía que revivir especies antiguas ya no es una fantasía. Hasta este momento, la afirmación solo había hecho parte de las películas de ciencia ficción. Hoy es muy factible que sea una realidad. Recientemente, varios científicos han tomado los restos de mamuts siberianos para estudiar la posibilidad de traerlos de nuevo a la vida mediante la clonación. Ellos esperan extraer el ADN del tejido de los huesos, del vello y de la piel de los mamuts e implantarlo en el óvulo del elefante sustituto, al que a su vez se le ha retirado su respectivo ADN. Esto ya no es ciencia ficción. La investigación y experimentación científica aún se encuentra en los días tempranos y solo será cuestión de tiempo antes de que la ingeniería genética pueda revivir criaturas del pasado. Sin embargo, estos son algunos de los riesgos en los que se incurriría. 1. La posibilidad de fracaso estaría entre el 97 y el 99%. Malformaciones y deformidades muy graves. Número 2. Número 3. Emociones anormales, alteraciones mentales y conductas locas y erráticas. Los verdaderos logros científicos. ¿Qué fue lo que realmente logró realizar el laboratorio del Instituto Craig Venter? Una de las mayores amenazas de la humanidad son los virus a los que se dedican cantidades exorbitantes de recursos y esfuerzos las grandes compañías farmacéuticas. Sin embargo, un virus no se considera un ser vivo porque no está conformado por células y tampoco puede autorreproducirse. Para ello necesita unirse simbióticamente, es decir, asociarse a otro ser vivo, secuestrando células que pueden reproducirlo.
Una vez el virus se une a la célula, la engaña haciendo copias del ADN del virus para que se integre con el material genético del anfitrión y se reproduzca a sí mismo. Este es el camino para el surgimiento de enfermedades, deformidades y toda clase de males. El rumbo no estaba dirigido al agente invasor, sino al receptor, en el cual el invasor podía alojarse y reproducirse, y ese invasor debía ser un ser vivo recibido por otro ser vivo, lo cual es el principio de la reproducción. El 21 de mayo del 2010, cuando fue entrevistado por la cadena CNN, Craig Venter anunció que por primera vez en la historia se había creado un cromosoma sintético. Haciendo a un lado que esto ya se había hecho en el mundo antiguo, surge el interrogante de si estos científicos ya habían creado vida artificial en su laboratorio. Durante las entrevistas con CNN, Craig Venter dijo: "Anunciamos la primera célula que está controlada totalmente por un cromosoma sintético, el cual diseñamos basado en otro cromosoma existente. Lo construimos de 4 frascos de químicos y esto significa más de 1 millón de pares base de cromosomas. Los juntamos y trasplantamos a una célula recipiente, y ese nuevo cromosoma comenzó a ser leído por la maquinaria de la célula, produciendo nuevas proteínas y transformando totalmente esa célula en una nueva especie codificada por el cromosoma sintético. Así pues, esta es la primera célula viva autorreplicable que tenemos sobre el planeta, cuyo ADN ha sido producido químicamente y diseñado en una computadora. Esta célula no tiene ancestros genéticos, sus padres son las computadoras". Cuando se le preguntó acerca del nombre que le habrían puesto a la célula, él respondió: "Es un software de ADN". Y llegó la pregunta crucial: ¿ha creado usted una nueva vida? Y Venter respondió: "Hemos creado una nueva célula, está viva, pero creamos vida de la nada". Esta respuesta constituye una muy importante declaración contraria a la voluntad de Dios. La vida solo puede ser creada por Dios, pues es el resultado de la palabra pronunciada por Él. Génesis 1:26. Cuando sopló su aliento a toda la creación, la cual culminó con el ser humano, lo que este laboratorio hizo fue tomar 4 aminoácidos químicos: adenina, citosina, tiamina y guanina. Estos fueron inyectados a una célula en una secuencia programada basada en patrones ya observados por la naturaleza. En otras palabras, solo copiaron los patrones del ADN que ya habían observado que funcionaban exitosamente en la naturaleza. Ellos habían inyectado la secuencia de aminoácidos en una célula que estaba viva, es decir, transformaron una vida existente en una nueva forma de vida. Además, los mecanismos que la célula existente procesa ya estaban allí, pues sin ellos no hubiera podido existir ninguna imitación o réplica de la célula nueva sintética. Esta compleja planta de fabricación dentro de una célula, ribosoma, citoplasma y mitocondria, y otros asombrosos procesadores son los que le permiten al ADN lograr la división y la réplica celular. Así que, lejos de haber creado vida, lo que este laboratorio realmente hizo fue imprimir su huella sobre una vida ya existente. No fue realmente una creación, sino un entretenimiento genético. Jugar con la fábrica de la vida cuidadosamente orquestada por Dios solo puede conducir al desastre y producir perversiones, como ya lo hizo en tiempos antiguos.